Hermanos, primeramente, pues gracias a Dios por este privilegio. Seguidamente, gracias a los pastores que yo amo mucho, mis hermanos vaqueranos, gracias por el privilegio. También gracias a nuestro apóstol Sergio Enríquez porque él nos ha también autorizado. Y estamos en orden. Y el orden atrae bendición. Entonces, hermano, cuando me notificaron de este bello privilegio, yo le pregunté al Señor qué es lo que necesitamos, qué es lo que necesita la iglesia como tal. Y pues, hermano, yo creo que algo que necesitamos, y creo que esto tiene que ver mucho con lo que el pastor Baquerano predicó allá en Chalchuapa, acerca del calor. Nosotros necesitamos el calor del Señor. Pero resulta algo. Hermano, el calor no es así como online, no es por Bluetooth, no es, hermano, a la distancia. El calor es y se percibe como cerca. ¿O no es así, hermano? Por ejemplo, un aire acondicionado tiene que ser encendido antes que lleguen las personas. Porque cuando ya llegan, el cuerpo humano emite calor. De alguna manera es un tipo de radiación que emitimos, hermano, un calor. Entonces, ¿por qué se enciende antes? Porque ya con varios y que haya calor, es más difícil que L. Así sería, sí, ¿verdad? Sí, va, ok. Entonces, hermanos, ¿a qué punto quiero llegar? Que entonces hay un calor cuando estamos juntos, físicamente. Y cuando estamos juntos en armonía, espiritualmente, también hay un calor. Entonces yo creo, hermano, que continuando con ese rema que Dios le regaló a mi hermano, el calor no es vía Bluetooth. Aunque podemos decir que espiritualmente no se necesita estar a la par, pues, espiritualmente va. Pero a lo que quiero decir es esto: no podemos sentir el calor de Dios estando lejos de Él. Tenemos que estar cerca. ¿Hoy sí me entendió? No puede decir usted, ay hermano, ¿cómo se siente el calor de Sonsonate aquí va? Para sentir el calor de Sonsonate, tiene que ir a Sonsonate. Porque usted tiene que estar cerca de la fuente de calor. Por eso le digo, no es vía Bluetooth. No es que usted le pongan la videoconferencia allá en Sonsonate y usted diga, hasta aquí se siente. O que alguien ande, hermano, ahora ya no decimos en los naranjos porque todo está caliente ya, hermano, de esos lugares. Pero que alguien anduviera allá por Alaska, ¿verdad? Y le hace la videollamada. Y usted dijera, uy, hasta aquí siento el frío. A no ser que sea ya psicológico, ¿verdad? La cuestión, ¿verdad? Pero no, hay que estar cerca. Entonces, hermano, en base a eso, ¿cuántos queremos el calor del Señor? Amén. Tenemos que ir a Él. Pero fíjese que Él nos hace una invitación. Y lo que vamos a compartir ahora, hermano, de alguna manera, tal vez no es una palabra escatológica como tal, pero sí nos prepara para la venida del Señor. Y el tema, pues usted ya lo vio, venid a mí. ¿Quién dijo eso, hermano? Cristo. Venid a mí. Entonces, esto es lo que el Señor me ha ministrado. Así que vamos a comenzar poniendo pie de imprenta a esto. Y dice, Juan 12:32, traducción Biblia al día. Pero yo, está hablando el Señor Jesús, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Con esto daba Jesús a entender de qué manera iba a morir. Físicamente, entonces, ¿de qué estaba hablando él cuando sea levantado? O sea, cuando fuera colocado en una cruz. De alguna manera, hermano, entonces estamos hablando que el Señor Jesús, cuando estuvo en la cruz, y entiéndame este lenguaje que le voy a decir, pareciera como que la cruz era una antena, y pareciera como que él ahí era emisor y receptor al mismo tiempo, porque iba a emitir una señal, y esa señal iba a traer. Entonces era como una especie de antena. Por eso es que hay algo bien tremendo, hermano, y esto cuesta entenderlo hasta que el Espíritu lo revela, y es lo siguiente: no es por métodos humanos que la gente va a llegar a la iglesia. Él atrae a las ovejas que son de Él.
y a esta casa vendrán ovejas del oriente, del norte, del sur, del norte y del poniente. Vendrán a este lugar las que Él traiga. Amén. Ya por un momento me estaba yo, ¿y aquí dónde? No, ¿verdad? ¿Dónde estoy? Pero sí, ya me ubiqué. Ok. Entonces, hermano, Él las trae. Nosotros podemos inventar mecanismos, ¿sí? Hay gente que ha hecho mucho para atraer a la gente a la iglesia. Mire, yo me recuerdo que tenía como 10 años de haber aceptado a Cristo. No le voy a decir cuántos tengo, pero de haber aceptado al Señor tengo bastante. En serio que ya, gracias al Señor, ya tengo bastante. Entonces yo tenía 10 años de haber aceptado a Cristo, no era ministro, ni me imaginaba. O sea, yo era prácticamente un adolescente, porque acepté cuando era un niño, un infante. Entonces me recuerdo, hermano, que alguien me dijo, mira, te invito a una actividad que va a haber en la iglesia, y esa iglesia era muy numerosa en jóvenes. Entonces yo asistí. Entonces me recuerdo, hermano, que estaba bien interesante, todo me pareció agradable, pero de repente hacen un llamado para que las personas aceptaran. Entonces bien me recuerdo yo que llega un compañero mío, de mi colegio, ¿y este qué anda haciendo ahí? Porque yo sabía que no era cristiano. Y yo me quedé así, ¿va? Y lo encuentro, hermano, ya de servidor. Que bien, va, amén, gloria a Dios, ¿verdad? Y llega donde yo estaba, hermano, y me llega a hacer el llamado. Y me dice, mira, ¿querés aceptar? Y yo, mire, no estaba bien redimido quizás todavía yo, hermano, porque le digo yo, ¿cómo que quieres aceptar? Le digo yo, si 10 años tengo ya, por eso es que me acuerdo. Porque yo le dije, si 10 años tengo ya de haber aceptado, ¿vos qué andás haciendo ahí? Le digo, no es que yo ya acepté, me dijo. Ah, vaya, pues sí querés aceptar, me dice. Que no te digo, le digo, si ya acepté, hermano, una discusión a la hora del llamado. Que no, te digo yo. Y me dice, y me señala así, mira, para una esquina del local. Y digamos que yo estaba en la parte de atrás y me señaló como por este lado. Y me señala así. Y había una mesa con un montón de regalos. Es que hay regalos para los que acepten. Ya me daban ganas de reconciliarme. Hermano, y me quedo yo, sí vos, me dice. No, pero yo ya acepté. Ya más tres, sí, ¿verdad? Y me dice el hermano, es que también hay para los que lleven a alguien que acepte. Ay, Señor, bendito, me quedé. Ya casi hacíamos trato ahí, ¿verdad? No se preocupen, no pasé. No pasé. Yo ya sabía que había aceptado a Cristo. No pasé, pero pasaron bastantes. Rápido se acabaron los regalos. Después no sé si se quedarán en la iglesia, hermano. Mire, hermano, aquí no hay comisión para quien traiga un alma. La comisión la da el Señor. Inscrita en un libro eterno que se llama el libro de las memorias. Pero, hermano, a lo que voy es que no podemos hacer métodos humanos para atraer a la gente. Hay gente que, mire, hay lugares que han hecho de todo. Hermano, hoy, mire, me extraña que en este mundial no hay iglesias que hayan hecho cancha en los altares, porque hubieron tiempo que lo hacían. O sea, no estoy criticando a nadie, ese no es mi estilo, criticar. Lo que le estoy diciendo es que hay gente que se atreve a hacer cosas, incluso que ya rayan en lo hasta ridículo, hermano, llevando para allá, no me voy a meter en cosas, pero hermano, o sea, al punto que quiero llegar es esto. Es Él quien va a traer a las ovejas. El detalle es que Él las va a traer y a veces por nuestro testimonio se van. Ese es otro rollo, hermano. Ahí sí ya me meto en terreno minado, ¿verdad? Como dice mi apóstol, nos metemos en el callejón de las trompadas. Ok, hermano, volvamos a leer el artículo, le iba a decir, el versículo. Pero yo cuando sea levantado de la tierra. Cuando yo leo esto, hermano, y ya sabemos que en el siguiente versículo se refiere a la cruz, me doy cuenta que Jesús sufrió varios levantamientos. Por ejemplo, fue levantado
en la cruz. Ahí fue un levantamiento del cual ahí se refiere, ¿verdad? Pero luego fue levantado de la muerte, del Hades. Pero también fue levantado para ir y de alguna manera llegar a decir misión cumplida al Padre. Esa fue una ida y luego regresó a la tierra. Porque acuérdense que cuando María le quiso haber tocado, después de la resurrección, que le dijo, no me toques, porque no he subido al Padre. Pero 8 días después le dice a Tomás, tócame. Entonces quiere decir que ya había subido y había regresado. Entonces ese sería otro levantamiento. Y hay otro que fue cuando él de veramente culminó esa etapa acá con cuerpo y donde dice que estaba en Betania. Y luego fuera de Betania, entonces fue llevado en una nube. Fue alzado. Entonces ese es otro levantamiento. Pero en el que estamos hablando ahorita se refiere a la cruz. O sea que él fue levantado. ¿Sí? Y fue levantado, hermano, como un emisor. Iba a emitir un mensaje, pero también como un receptor, porque iba a recibir. ¿Y qué recibió ahí? No habiendo pecado, dice la Biblia, él se convirtió en pecado, porque absorbió, fue como una antena que atrajo el pecado suyo y el mío. ¿Estamos claros? Pero no solo atrajo eso, lo atrajo, hermano, para eliminarlo, pero también lo atrajo a usted, a él. Entonces, hermano, a mí me llama la atención lo siguiente, la palabra levantado y la palabra atraer, porque él dice, cuando yo sea levantado, entonces voy a ¿qué? A traer. Entonces, cuando yo lo veo en el original, la palabra levantado ahí es hupso o hupsoo, y significa exaltado. Y la palabra atraer es la palabra helco, y significa atraer con fuerza, con violencia. Incluso un diccionario dice arrastrar. Y dirá usted, ya todo tiene sentido. Eso lo explica todo. Pero a mí me llama la atención algo, que quiere decir que cuando estaba en la cruz fue exaltado, pero para el mundo fue humillado. ¿O no? Entonces quiere decir que en la cruz se estaba humillando, pero al mismo tiempo se estaba exaltando. Entonces observe esto. Y ahí es donde yo le puedo decir algunas cosas. Mire Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y muerte de cruz. ¿Por qué le dice y muerte? Y muerte de cruz. Porque usted sabe que la cruz estaba diseñada, hermano, para delincuentes. Y estaba incluso para aquellos que eran considerados como sedición, como rebeldes, como guerrilleros, ¿sí? Para homicidas. O sea, de que ocuparon algo que iba a ser muy humillante. Por eso le dice, y muerte de cruz. O sea, que era humillante. Y mire lo que dice después. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Entonces quiere decir que el paso previo para la exaltación es la humillación. Pero en este caso la autohumillación. Porque aquí dice no lo humillaron. ¿Qué dice? Léalo ahí, mire. Ahí se lo voy a poner con subrayado. ¿Qué dice ahí? Se humilló. O sea, ahí no dice lo humillaron. Se humilló. ¿Y qué dice después? Le exaltó. Entonces quiere decir que una autohumillación trae una exaltación de él. Pero ahora mire lo que dice 1 de Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces vemos que también pide que nosotros continuemos con eso. Y aquí dice humillaos, no dice anden humillándolos,
Aunque la Biblia dice que si nos humillan, pues tenemos que ser mansos, pero, ¿cómo dicen? Y humilde, ¿verdad? Ok, esa ya es cosecha de... Eso ya es más latino que otra cosa, va. Pero hermano, le está pidiendo al pueblo, humíllense. Y Él los exaltará bajo la poderosa mano de Dios. De alguna manera nos está diciendo, ojo, la unción de los 5 ministerios va a hacer que ustedes entiendan que deben de ser humildes. Sí, se lo estoy traduciendo. Y cuando eso suceda, entonces Dios los va a exaltar. Pero cuando sea tiempo. Y aquí hay un gran detalle. A todos nos gusta que nos exalten. Pero cuando no es tiempo, nos pueden arruinar. ¿Me está oyendo? Si no es tiempo, nos pueden arruinar. Y a la gente le encanta que, hermano, que los exalten. Y hay que tener mucho cuidado, porque eso es apetitoso, eso empalaga. Eso, hermano, puede llegar a gustar y no es así. Y aquí es bien claro, humillaos para ser exaltados. Pero hay gente que quiere ser exaltada, pero no se humilla. O sea, hermano, ¿cómo Dios va a exaltar al altivo? ¿Qué dice la Biblia? Que al humilde y al altivo lo ve de lejos. Entonces quiere decir, y armando esto con lo que dije a un inicio, quiere decir entonces que el altivo no siente el calor de Dios, porque está lejos. Pero el humilde lo siente, porque está cerca. Entonces aquí, hermano, hay un punto clave con el cual vamos a comenzar. Y es esto, que el Señor dijo que Él se iba, hermano, a ser levantado, y cuando Él fuera levantado, iba a atraer a los demás. Eso significa entonces que cuando Él iba a pasar el proceso, humillación, exaltación, entonces iba a poder atraer a los demás. ¿Estamos claros? Pero después Pedro dice que nosotros continuemos con eso. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Señor? Ojo, para que la familia tuya que no ha llegado a mis pies venga, humíllate. Te exalto y entonces vienen a ti. En otras palabras, vienen al Señor. ¿Cuántos queremos ser una herramienta de Dios? ¿Cuántos queremos que entonces las almas vengan a Cristo? Humillémonos. Entonces vendrán a nosotros. Y eso significa vendrán a Cristo. Nosotros somos una herramienta de Dios. Pero dice alguien, ¿va a creer usted invitándome a la iglesia y yo oigo los grandes gritos que pegan en la casa? ¿Sí? ¿O no es así, hermano? Créame que varias veces a mí me sucedió, antes de estar en Ministerios de Benecer, mucho antes, yo estuve en el IN El Salvador. Estuve mucho tiempo, trabajé mucho en las células. Es más, la primer célula que hubo en Chalchuapa, ahí fue donde nosotros aceptamos y donde nosotros trabajamos en ese movimiento. Abrimos muchísimas células, hicimos sectores, distritos, o sea, yo conozco mucho de eso. Prácticamente estuve casi 22 años en el movimiento celular, o sea, lo conozco bastante, desde los comienzos. Sé que tiene algunas ventajas y sé que tiene también desventajas. Pero dejando eso a un lado, es algo que ahora no fungimos en eso, pero de alguna manera nos enseñó algunas cosas que ahora yo las entiendo. Y es que andaba a veces, hermano, invitando para la célula. Me recuerdo que a un inicio éramos los únicos que teníamos células. Después, hermano, todas las iglesias, por último, hasta los carismáticos tenían células. Entonces llegó una vez, hermano, y tocó la puerta de alguien que habitualmente llegaba a la célula que yo tenía. Y invité a la familia. Era un matrimonio joven con 2 hijos. Aquí vengo a traerlos para la célula. Hermano, y bien película de Estados Unidos. Así, que solo abren un pedacito para ver quién es. Y cierran, y cuando vieron que yo era, abren. Y yo entré, hey, a traerlos vengo, vamos. Hermano, no vamos a ir. ¿Y por qué? Le digo yo. Y todo cerrado, hermano, las ventanas, la puerta y la luz apagada. Me van ahí al comedor. ¿Qué pasa aquí? Es que no vamos a ir. Y quizás ya no vamos a ir a la célula. Pero ¿ya ha pasado algo?
es que mire, pastor, mire, hermano, si yo voy a la célula de usted, se enojan los hermanos de la iglesia tal, y se enojan después los de la otra. Entonces, y por último, hasta los carismáticos me vienen a invitar y se enojan si yo voy a las de los evangélicos. Ya no hay a cuál ir, me dijo. ¿En serio lo que le estoy diciendo, hermano? Ya no hay a cuál ir, me dice. Entonces cuando se llegaba el día sábado de la célula, cerraban la puerta. Cerraban la puerta, hermano. Ese día yo me sentí tan mal y dije, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Ahí fue cuando el Señor prácticamente me abrió el entendimiento en cuanto a ese sistema. Yo dije, es que no es así. Me sentí extraño, esa fue una cuestión personal mía, pues yo ahí sentí muchas cosas. Pero me quedé, yo me fui para la célula y dije, Dios mío, ¿qué estamos haciendo? Entonces llego a un punto que veo esto y aquí lo comprendo. Es Dios atrayendo a sus ovejas. Claro que nosotros tenemos que actuar, sí, hermano. Que nosotros tenemos que ir y evangelizar, sí, hermano. Pero yo no puedo cambiar el corazón de las personas. ¿Sí? Entonces yo tenía gente que a veces iba a otra célula porque era mejor el refrigerio de allá. Sí, hermano. Era mejor. Yo sé que más de algunos saben que lo que estoy diciendo es cierto. Era mejor el refrigerio. Y a veces la célula se nos llenaba de niños. Y había gente que decía, es que solo los niños vienen. Pues sí, pero si los niños un día van a crecer. Y crecen bien rápido. Pero queríamos muchas cosas, pero ahí entendí esto. Hermanos, queremos que las almas vengan a Cristo. Humillémonos. Seamos humildes. Entonces Dios nos va a exaltar. Y entonces ahí van a venir las almas. ¿Estamos claros esto, hermano? Vaya, porque esta es la introducción de la introducción. Hoy vamos a la introducción. Mira esto. Juan 10, 16, Biblia Siglo de Oro. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. A esas también debo atraer. Y oirán mi voz. Y habrá un rebaño y un pastor. Mire, hay otro versículo donde Jesús dijo, él lo estoy parafraseando, las que son mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Entonces, hermano, quiere decir que hay, digamos que, una acción compartida. Él atrae y nosotros vamos. ¿Sí lo está comprendiendo? Mira esto, Cantares 1:4. Atráeme en pos de ti. Atráeme. Ay, Dios, hermano, yo para cantar diciendo, en pos de ti corramos juntos al dulce hogar. Pero aquí le está diciendo, atráeme. ¿Sí? Si usted lo ve, hermano, acá el libro de Cantares está hablando de un lenguaje poético basado en una comparación del amor entre el hombre y la mujer comparado con el amor de Dios y nosotros. Amén. Y si usted ve, ahí hay un juego sentimental de ven y atráeme. ¿Sí? De sentir como un juego limpio de seducción. ¿Estoy hablando? Limpio de seducción. Y en lo espiritual así es. Qué hermoso es sentirnos atraídos por Dios. Se siente extraordinario. Pero entonces mire, el Rey me ha metido en sus cámaras, nos gozaremos y alegraremos con Él. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman las doncellas. Ok, mire pues, el Señor lo atrajo a usted ahora. Si no, usted estaría viendo el partido de Portugal, que no sé ni cómo quedaron, pero ya vamos a saber. Pero ahí estuviera, ¿sí o no? No sé si algunos lo están viendo y no vinieron a saber, ¿va? Solo el Señor lo sabe. Ok. Pero entonces quiere decir que Dios lo atrajo a usted ahora. Sí, usted dice, yo voy a ir. Y que voy, dijo. Aunque las trabazones aquí, hermanos, son inciertas. Hay días que uno dice, hoy sí voy a llegar tarde, y rápido pasa.
Eso es incierto aquí, ¿verdad? Igual que el clima. Pero aquí está. Entonces el Señor lo atrajo. ¿Y qué hizo usted? Vino. ¿Sí? Ok. Entonces mire esto. Santiago 4:8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Entonces, hermano, mire ahí, perdóneme que arcaicamente lo dibujé en cuestión de minutos. Pero Dios nos atrae y nosotros vamos a Él. Entonces se convierte en un ciclo virtuoso. Dios nos atrae y nosotros vamos a Él. ¿Sí? Esto, como está basado en el amor humano, es como cuando ustedes, esposos, cuando usted le decía a ella, la invito a cenar. Y ella, yo como bastante. No, ¿verdad? No. Con gran delicadeza, ¿verdad? ¿A dónde vamos? No como aquel, ¿verdad? Que le dijo ella, a mí me encantan los chocolates. ¿De verdad? Sí, le dice, que le llevó pero de tablilla. Pero él dijo chocolate, chocolate, ¿verdad? Al menos hizo para beber. Pero hermano, entonces qué hermoso es, porque usted está aquí. Él le atrajo y usted lo siguió. Y prueba de ello, hermano. ¿Sí lo está entendiendo? Entonces quiere decir que ahí está el misterio de esto. El hombre la atrajo, ella fue y la familia creció. ¿Sí? Cristo nos atrae, nosotros vamos y la familia crece. Ahí está el misterio y ahí es donde el Señor me habló. Entonces el Señor me dijo, hey, es necesario, no me dijo hey, ¿verdad? Pero sí, es necesario que se humillen. Es necesario. Pero fíjese que en las iglesias la humillación, o mejor dicho, la autohumillación comienza desde el púlpito. Nadie dijo amén. Ay, que no me digan amén. Hermano, comienza desde acá. ¿Desde dónde comenzó la autohumillación en la iglesia? Desde Cristo, la cabeza. Entonces comienza desde la casa. Igual con los matrimonios. Igual con las familias. Pero nadie quiere autohumillarse. ¿Cómo crees que me van a andar humillando yo, hermano? Si estos hombres de ahora sí quieren. Nah. No, amén. O sea, la verdad es así, hermano. Ahora acá nadie se quiere dejar. ¿Ah? Duerme afuera ahora. Hermano, vivimos días en donde las personas no quieren humillarse, porque entienden que humillarse es, hermano, perder la dignidad. Y ojo, no estamos hablando que nosotros vamos a humillar a alguien. Estamos hablando que nosotros, bajo la mano poderosa del Señor, nos autohumillamos ante Él. O sea, una humillación aquí significa humildad. Si usted le encuentra raro esa palabra, entonces mejor se la cambio y le pongo, sea humilde. Ahí es diferente, ¿va? Pero, hermano, hoy en día prácticamente las personas andan viendo a quién pisotean. Si es en un lugar donde, una empresa, hermano, a ver a quién hacen destrozos, a quién destrozan. O sea, hay una conciencia de que para poder escalar hay que ponerle el pie a otro, para poder subir. Lastimosamente se da en la iglesia también. Ministros pisoteando a las personas, creyendo que solo porque predicamos desde un púlpito, hermano, somos nosotros los cosas serias. No, no es así. Yo conozco casos reales, hermano, donde hay ministros que le han pedido a alguien y le dice, vení vos. Y ya llega aquí un hermano que ayuda, asiste al pastor y le dice, miren, esto es estar bajo cobertura. Esto es sujeción. Y el hermano se tira en el piso y el pastor se sube encima. Cosas reales. Cosas reales, hermano. Entonces uno dice, eso realmente es humillar, eso es humillar a alguien. No humillados nosotros. El apóstol Pablo dijo, yo con el mejor de los placeres gastaré lo mío y aún más me gastaré yo mismo, aunque amándoos más, sea amado
menos. Porque es continuar con el legado de Cristo. Entonces aquí está el problema. Que no hemos entendido que Él dijo, yo vine a servir, no a que me sirvan. Uy, hermano, eso, hermano, es un golpe bajo para la altivez de muchos. Porque la mayor parte quiere sentirse servido. Así, servidos. Conozco una vez a alguien que me dijo, es que miren, me dijo, alguien de una iglesia X, no es de la misión, desde ya les digo. Me dijo, es que mire, el pastor me dice, le gusta que uno le llegue a abrir la puerta del carro cuando él se baja. Hermano, yo lo hiciera con mi pastor y con alegría. ¡Ay, que yo lo vea! No, yo lo hago con amor, ¿sí? Porque lo amo y lo respeto y le admiro. Pero ayer al revés, él pedía, a vos te toca, de que le fueran a abrir la puerta. Y dice que él casi siempre buscaba a los hermanos que tenían alguna profesión, porque él no tenía. Entonces, ¿qué quería sentirse? Más. Lo contrario. Entonces ahí no era una autohumillación, ¿qué era? Una autoexaltación. ¿Y qué es la autoexaltación? La que va a tener el anticristo. Y la que van a tener los cercanos a ese tiempo, los amadores de sí mismos. Entonces, hermano, hay que entender esto. Ahora, lo estoy diciendo para ministros. Y hoy no se diga ovejas. No, hombre, hermano. Si hay ovejas que creen que saben más que el pastor. Y pueda que sea cierto. Pero como Dios puso al pastor, Él es el que está al frente. Así de claro, hermano. Pueda que sepa más. Así que hay gente que dice, pero es que yo tengo doctorado en teologías. Mire, yo he estudiado teología, le puedo decir, pero no es lo más grandioso que hay. Lo más grandioso que hay se llama revelación del Espíritu Santo. No digo que sea malo estudiarlo, incluso nuestro apóstol tiene un doctorado. No es malo. Malo es creer que porque tenemos un cartón sabemos más que los demás. Entonces el título se llama Doctorado en Teologías y Divinidades. Entonces yo una vez le digo a un hermano, fíjate que yo tengo un doctorado pero en divinidades. En divinidades estamos fritos, le digo. Pero en divinidades ahí sí quizás, le digo. Hermano, tenemos que ser humildes. ¿Sí me está entendiendo? Ok. Aquí comenzamos ya el tema. Entonces, observe esto. Quiere decir entonces, hermano, que él dijo, ojo, tengo otras ovejas que no son de este redil. Pero yo también tengo que atraerlas a mí. ¿Y cómo comienza eso de atraer? Oirán mi voz. Entonces quiere decir que los que somos ovejas del Señor, oímos su voz. ¿Cuántos son ovejas del Señor? Amén. Entonces diga, amén, amén. ¿Cuántos son ovejas? Amén. Hoy sí, ya entendió. Ok, es oveja del Señor. ¿Cuántos han escuchado la voz del Señor? Yo con quién ni la del pastor oigo, que yo estoy bien mal. Es espiritual, hermano. ¿Cuántos han escuchado al Señor? Entonces, mire, ¿para qué nos llama Él? Porque Él dijo, tengo que llamarlas. Pero no solo para llamarlo, ¿verdad? Que usted le diga a alguien, le llama a sus amigos, hey, fulano, ¿qué tal? ¿Qué estás haciendo? Nada, vaya, ponete a lavar ropa. No, tampoco, ¿verdad? Hey, ¿qué estás haciendo? Nada, venite para mi casa. Y llega aquel, ¿verdad? Fulano, ¿qué estás haciendo? Tal cosa, vení a mi casa. Y los llama a todos. Y ya cuando están todos allá, ¿qué pasó? No, solo llamarlos quería. O sea, si los va a llamar, tiene que haber un porqué, un propósito. Entonces, veamos ese propósito por el cual Él nos llama y por el cual Él nos dice, venid a mí. Juan 5:39, Reina Valera contemporánea. Ustedes escudriñan las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Pero ustedes no quieren venir a mí para que tengan vida. Entonces,
tomemos ahí la verdad central de esto. ¿Para qué venimos al Señor? Para tener vida. Entonces, hermano, ahora yo le quiero decir, ¿cuántos tienen vida? ¿De qué clase de vida? Una vida algo difícil, hermano. Una vida alegre, diría alguien. Una vida triste. La Biblia dice que nosotros tenemos 3 vidas. No estoy hablando de reencarnación, hermano. Renuncio. Estoy hablando de 3 vidas al mismo tiempo. No es el tema, no tengo aquí el esquema, pero espero que me crea. Hay 3 vidas al mismo tiempo. Su cuerpo tiene vida. Su alma tiene vida. Y su espíritu. Entonces usted tiene 3 tipos de vidas que hacen su ser. Entonces usted tiene una vida bios, así le dice la Biblia, que es la del cuerpo. Usted tiene una vida suge, que es la del alma. Y tiene una vida zoe, que es la del espíritu. Entonces quiere decir que cuando Él nos dice, vengan a mí para que tengan vida, Él nos está diciendo, aunque su cuerpo muriere, seguirán teniendo vida. Porque el que está en Cristo, aunque muera, vivirá. Entonces Él le dice, les voy a dar vida también del alma. Y en el alma hay una serie de elementos, así como en el cuerpo hay elementos. Usted tiene brazos, usted tiene pies, tiene ojos, tiene boca, tiene órganos en el cuerpo. En el alma también hay secciones. Por ejemplo, tenemos la mente. Tenemos también lo que son la memoria, las emociones. Tenemos, hermano, el intelecto, el proceso de formulación del pensamiento. Ahí está en el alma. Entonces quiere decir que cuando tenemos también vida en el alma, el Señor nos está diciendo, ojo, voy a restaurar tus emociones. ¿Me está oyendo? Cuando venimos a Cristo, también tenemos la bendición de ser restaurados en lo emocional. ¿Cuántos de los que estamos acá necesitamos que Dios haga una obra en lo emocional? Yo no, hermano. Desde ya va. ¿Cuántos necesitamos sanidad en lo emocional? ¿Hay algo que usted no olvida? ¿Hay algo que le causó daño en la infancia, en la adolescencia, en la adultez? Hay necesidad que nuestras emociones sean ministradas por Dios. Eso se le llama ministración del alma. Hemos ministrado tantos casos, hermano, como usted no tiene una idea. Y ahí es donde me doy cuenta que nosotros los ministros prácticamente tenemos una clínica del alma. En otras congregaciones no existe esto de la administración. A lo mejor solo existe algún tipo de consejería, pero ya administración, eso ya es más allá. Y también necesitamos la vida del espíritu. Y usted ahorita está, hermano, alimentando su espíritu. Cuando llegue a casa va a alimentar el cuerpo. Ahorita el espíritu. Pero usted está recibiendo algo y está diciendo, por mí lo está diciendo, sí, por usted. Porque sé que Dios va a hacer algo extraordinario en su vida. Entonces, hermano, venid a Él. ¿Para qué? Para tener vida. ¿Cuántos quieren vida? ¿Pero cómo? Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, pero no cualquier vida. Para que la tengan en abundancia. Entonces, ¿cuántos quieren vida? ¿Y la quieren abundancia? Sí. Así como cuando va a convertir dólares a lempiras. Le dan el montón, ¿verdad? En abundancia. ¿Cuántos quieren vida en abundancia? Entonces, eso es una de las primeras cosas para venir al Señor. Pero ojo, acuérdese, ¿cuál es el mecanismo? Autohumillados para ser exaltados. Entonces, no podemos actarnos de decir, yo vivo la vida del Espíritu. Si es un gran altivo. O sea, no compagina. Veamos algo más para tener descanso. Mateo 11:28. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Hermanos, trabajados y cansados. ¿Cuántos podemos llegar a tener cargas y sentir que nuestra vida ha sido una lucha constante de trabajo, no solo físico, sino, hermano, de trabajo para literalmente sobrevivir en la vida, para sobrevivir en este mundo? Realmente nosotros somos sobrevivientes, hermano, y aquí estamos. Entonces, otra de las cosas que yo veo que es venir a Cristo es para que haya un descanso en nosotros. Pero fíjese de que el descanso no es como ustedes lo piensan, que ya vine a Cristo, se acabaron las penas. No, no le voy a decir, venga y pare de sufrir. Sino que le voy a decir, venga, porque el sufrimiento traerá exaltación de Dios. ¿Por qué le digo que no es como nosotros pensamos? Porque ya lo dijo Isaías. Él multiplica las fuerzas del que no tiene. Y Él dice que va a dar trabajo al que está cansado. Le va a dar esfuerzo. ¿O no dice así? Da esfuerzo al cansado. Y ahí se traduce trabajo. Entonces, y aquí dice, vengan los que están trabajados y cargados, yo los haré descansar. ¿Cómo, Señor? Trabajando en mi obra. Y entonces, ¿cómo está la cosa? Diría alguien. La Biblia es clara. Y Jesús lo dijo. Porque le dijeron, ¿por qué haces estos milagros en día de reposo? Porque mi Padre y yo aún trabajamos. ¿Quiere que se lo compruebe? Se lo voy a comprobar. ¿Alguien me puede decir en cuántos días hizo Dios la creación? Y en el séptimo día, no es cierto. No, pastor, ¿cómo que no es cierto? Vámonos para la Biblia, pues. Vámonos para la Biblia. Vamos a ver. Eso está en Génesis, ¿verdad? Capítulo 2. Vaya, pues, ayúdenme a leerlo, pues. Aquí que nos hable Dios. ¿Qué dice? Génesis 2, ¿cuánto? 2. ¿Qué dice? Y acabó Dios la obra en el séptimo día. Y reposó el séptimo día. Entonces, ¿qué hizo el séptimo día? Trabajó. ¿Y qué hizo? Y descansó. Y Jesús dice, porque mi Padre y yo todavía trabajamos. ¿Qué está entonces diciendo el Señor? Nosotros aplicamos lo que dice Salmos. Irá andando el que lleva la preciosa semilla. Y luego volverá alegre trayendo las gavillas. ¿Qué está entonces diciendo? Nosotros descansamos trabajando en el Señor. Ahí está el reposo. Antes cantábamos, la iglesia sigue caminando y solo se detiene para predicar. En base a esto está incorrecto. Debería decir, la iglesia sigue caminando y nunca se detiene ni para predicar. ¿Por qué? Porque va caminando y va sembrando, va caminando y va predicando. Entonces no nos detenemos, la iglesia no se detiene. Por eso es que cuando usted ve al apóstol Sergio, usted siempre se da cuenta que hay una palabra nueva. Y si usted lo deja de ver una semana y después lo quiere ver a la semana, usted ya no sabe por dónde va. ¿No es así, hermano? Y usted dice, yo no sé ni en qué vaya, hay que volver ya entendí. Así es, porque la iglesia no se detiene. Entonces, hermano, ¿cuántos necesitan hoy reposo? Entonces, que el Señor nos dé trabajo. Con mis hermanos que me ayudan a asistir con la ministración, tengo mis hermanos polar, ellos me han ayudado. Hermano, esa es una realidad. Y aquel
No, pero que aquel también se faja, hermano. Aquel trabaja de sol a sol. Y los días que no hay sol. Hermano, entonces, ¿sí me entiende esto de trabajar? Esto es así, hermano. Esto es así. Mire, para nosotros los ministros, llueva, no llueva, tenemos que estar en la iglesia. Hay uno que no va a poder decir, no, hermano, está lloviendo y no voy. Ok, no podemos decir que no. Es una decisión personal. Pero el ministro tiene que estar, ¿verdad? Es trabajo. Porque es el trabajo en el Señor. Entonces, hermano, pero tampoco quiere decir que el Señor lo va a dejar así, hermano. Ay, hermano, yo pensé que venía un descanso para mí. Mire lo que dice la Biblia. Jeremías 31:14. Y el alma del sacerdote, entre paréntesis, y el alma del pastor, el alma del ministro, satisfaré con abundancia. Y mi pueblo será saciado de bien, de mi bien, dice Jehová. Versículo 25. Porque satisfaré el alma cansada y saciaré a toda alma entristecida. Entonces, ¿cuál es aquí la cosa? Hermano, no deje de caminar, siga caminando, siga trabajando, porque ahí el Señor le va a dar el descanso. Va a ser una obra extraordinaria. Y usted va a decir, ¿y entonces qué me pasó, muchacho? Es Dios haciendo la obra. Pero también la hacen los ministros. Los ministros también se cansan, se aburren de aguantar. No, también, ¿verdad? Me recuerdo yo y lo digo con amor. Pero una vez tú me dijiste, creo, hermano Polanco, es que el pastor está en otro nivel de aguante, le digo, y todos van a reírse, hermano. Y todos van a reírse. O sea, es que eso es así, hermano. Nosotros somos facilitadores, o sea, somos herramientas, somos ministradores, pero quien hace la obra es Dios. También podemos venir cansados. También podemos venir al púlpito después de las labores diarias, ¿verdad, hermano? Y podemos venir cansados. Y venimos cansados y venimos a darle aliento al cansado. Venimos a decirle, no se preocupe, todo va a estar bien. Pero nosotros tenemos pruebas difíciles. Podemos venirle a decir, Dios trae sanidad, y podemos andar con un tropiezo en la salud. O a una persona que amamos. Podemos venirle a decir, Dios proveerá. Y hermano, y los primeros, no, también, Señor. ¿Por qué? Porque también nos podemos cansar. Pero ¿qué sucede acá? El alma del ministro también va a ser ministrada por Dios. Y ojo, observe algo. Observe algo. Y el alma del sacerdote, que es el ministro, satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de bien. Entonces quiere decir que para que también el pueblo esté bien, previamente el ministro tiene que estar bien. Y no estoy hablando de esto, hermano, porque hay gente que a veces solo a esto se refiere, ¿va? Sino que estoy hablando que entonces el Señor va a ministrar al ministro para que el ministro ministre al pueblo. O sea, es un ciclo virtuoso. Entonces ustedes oren por sus pastores, para que después ellos oren por usted. Pero usted quiere que ellos oren por usted y usted no ora por ellos. Aquí hay un ciclo, hay un círculo. Sí, yo creo que sí me está entendiendo, ¿verdad? Ok, veamos algo más para recibir el reino. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños, venid a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ok, entonces aquí ¿a quién está llamando? A los niños. Vengan a mí. Pero mira esto, Mateo 18:3. Y dijo, de cierto os digo, que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Entonces aquí nos dejó un principio, y es volvernos como niños.
hermano, interprételo correctamente. Porque se puede interpretar niño espiritual de dos maneras. Se puede interpretar como un niño inexperto y hasta cierto punto inmaduro, que sería la opción A, y la opción B, aquel que es maduro, pero su conciencia y su actitud es como la de un niño. ¿Sí? Es maduro, pero su actitud es como la de un niño. Pero hay otros que son inmaduros, como un niño. ¿Sí me está entendiendo? Entonces, hermano, es ahí donde nosotros debemos de entender esto. Que entonces el Señor nos está pidiendo, no nos está diciendo, háganse niños espirituales otra vez, volver otra vez al atrio. ¿Sí? Atrio, niños. Jóvenes, lugar santo. Padres, lugar santísimo. No, no es volver atrás. No es decir, entonces retrocedo, hermano. No. Cuando le habla volver, no le está diciendo en esa explicación, sino que le está diciendo, hoy que ya sos maduro, actúa como un niño, pero en lo correcto. Voy a poner un ejemplo. Los niños. Un niño cree fielmente algo que usted le diga. Usted le dice, si pasas de grado, te voy a regalar un Nintendo. Entonces, ¿qué hace el niño? No pasa y lo pide. Hay uno que, sí, también, hermano. Eso ya otro rollo, ¿va? Pero entonces el niño se esmera y pasa de grado. ¿Y qué es lo que pide? El Nintendo. Le creyó firmemente. Fíjese que los niños, me recuerdo que en la universidad, en psicología, lo vimos. Los niños tienen un síndrome, no le llamaría síndrome, pero sí una actitud que se le llama la de el sentimiento de propiedad. Y es que los niños, infantes, pequeñitos, todo es de ellos. Mi kinder, mi maestra, mi papá, mi mamá. Lo único que no es de ellos es la tarea. Ahí no dicen mi tarea. Son tremendos, hermanos. Pero ellos dicen que de ellos es todo. Y así también en la Biblia. En la Biblia yo veo que hay 3 niveles de propiedad de la amada en Cantares. En el primero dice así, mi amado es mío y yo soy suya. Esa sería la iglesia niña. Aquella que dice, no, es que yo sé que Dios me va a cumplir lo que yo diga. O sea, la iglesia que cree que todo gira alrededor de ella. Pero luego vemos que la amada vuelve a decir, mi amado es mío, pero le agrega, pero en mí tiene contentamiento y yo soy de él. O sea, ahí ya le agregó algo más. Ya le agregó, tiene contentamiento. O sea, como quien dice, me lo voy ganando. Esa sería la iglesia joven. Aquella que todavía no ha dejado lo de niño porque dice, es mío. Pero va entendiendo que hay que agradar al amado. Pero luego está cuando ella dijo, y yo soy de mi amado. Y mi amado es mío. Esa ya entendió. Y ella fue la que dijo, eres el dueño de mí. Te entrego todo mi ser. Es aquella iglesia madura que ya le dio su vida al Señor. Entonces cuando nos está diciendo acá ser como un niño, es así. Es en ese ejemplo. Es, hermano, entender que hay un plan de Dios y que lo recibamos con la humildad de un niño y lo creamos firmemente como lo cree un niño. Entonces venimos a Él. ¿Para qué? Para ser como niños. ¿Qué cosas? Pero hasta la mente que alguna vez pudo haber sido sucia en nosotros y nuestra conciencia, Dios la vuelve como la mente de un niño. Se restaura. Dios limpia. Y eso es lo que Él dijo. Vengan a mí. Los voy a hacer como niños. ¿Cuántos queremos ser como niños nuevamente? Ok. Para quitar de la sed. ¿Para qué venimos a Él? Para que nos quite el hambre. ¿Cómo se quita el hambre? Con la palabra de Dios. Entonces,
Espíritu Santo y palabra, entonces le quitan la sed y le quitan el hambre. ¿Hambre de qué? La Biblia dice, hambre y sed de justicia. ¿Cuántos quieren que Dios haga justicia en sus vidas? El problema es cuando otro pide que haga justicia y nosotros hemos sido. Y a los dos los oye Dios. Santo Dios, ¿verdad? Ahí se pone difícil la cosa, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Pero ¿cuántos necesitamos que la justicia de Dios venga a nosotros? ¿Sabe qué es la justicia de Dios? En hebreo la palabra sedek, y sedek significa rectitud. Entonces, ¿qué es la justicia de Dios? Es lo correcto en nuestras vidas. Le voy a dar un consejo. Esto funciona mucho con matrimonios, en lugares de trabajo, en relaciones interpersonales, en todo. Y es lo siguiente. Me costó entenderlo. Pero no es lo mejor que nosotros digamos, es que yo quiero, es que yo pienso. Porque pueda que aunque tengamos la razón, eso cause un cisma, para que la gente diga, no, es que no vamos a hacer lo que vos querrás, aunque sea, y tenga la razón. ¿Sabe qué es mejor? Que nosotros digamos, lo correcto es que se haga tal cosa. Porque entonces si alguien se opone, ¿a qué se va a oponer? A lo correcto. Pero si usted dice, es que mi opinión, es que como yo, es que así, entonces pueda que, aunque tenga la razón, se dé un cisma, o un sismo, o perdón, una cima, se dé una cima con S es para arriba y cima con C para abajo, ¿verdad? Entonces haya, hermano, prácticamente una división para poder tener ese éxito. Pero si yo digo, lo correcto es, que cualquiera que se oponga se va a oponer a lo correcto. Y si usted pertenece, él no le echa fuera. Entonces, ¿por qué hay unos que ya no están? Porque se cumple lo que dijo. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Pero ¿por qué salieron? Para que den testimonio de quiénes son los maduros en Dios. Se lo estoy parafraseando. Entonces, hermano, lo último, para servir. Mateo 4:19, y él les dijo, venid en pos de mí, o sea, venid a mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. ¿Cuántos vamos a dejar las redes y seguir al Señor, hermano? Y no es pregunta capciosa, ¿verdad? Y dejando las redes, le siguieron. Hoy sí, no habían entendido. Pero ya dijeron amén. ¿Sabe quién dijo eso? Y se me quedó el apóstol Jorgito. Así una vez que predicó nos agarró a todos. ¿Cuántos vamos a dejar las redes? Y todos, hermano, amén, hermano, amén, amén. Ok, deja el Facebook, pues. Nos agarró ahí. Pero bueno, nos trajo a él para servir. Y ahí me quedo. Hasta ahí me quedo. ¿Con qué termina ahí? Con que él dijo, yo he venido a servir y no a que me sirvan. Hermanos, él dijo, volveos a mí. ¿Qué significa? Todos los días tenemos que venir a él. No crea que porque ya aquel día aceptó, ¿verdad? Que ya aceptó, ¿verdad? Y dijo, ya estuvo. No. Todos los días hay que venir a él. Y le voy a decir por qué. Porque él es ¿quién sabe que él es el sembrador?